Nuestro tema de análisis de coyuntura es el Brexit. Mi grupo está conformado por Catalina Bautista, Daniela Guana, Juana Gaitán, Camilo Molano, Carol Moreno y quien les habla, Camila Fernández. Estamos hablando del por qué el tema del Brexit es coyuntural. Entonces, este acontecimiento supone un cambio y una ruptura en las relaciones políticas, económicas y en su momento sociales con la Unión Europea, considerando también que Reino Unido se convirtió en el primer país en solicitar, mediante un plebiscito a su población, la desconexión con el bloque europeo. Otra cuestión es que históricamente Reino Unido ha sido un actor relevante dentro del orden internacional, por lo cual los lineamientos y el accionar de su política exterior implica consecuencias para toda la sociedad internacional. Por otra parte, el proceso político también lo consideramos fundamental, puesto que el resultado del Brexit jugará como un elemento clave de comparación para el resto de los partidos pro y contra Unión Europea, siendo así que este proceso casi con seguridad marcará la clave en la que se basarán los partidos políticos europeos e internacionales. Realizaré una breve contextualización acerca de la Unión Europea y de la decisión de Reino Unido de separarse de la misma. Entonces, en cuanto a la Unión Europea, esta tiene sus antecedentes en la Comunidad Económica Europea, cuyo objetivo era acabar con los conflictos entre países vecinos, intentando mantener la paz tras la Segunda Guerra Mundial, además de fomentar la cooperación entre los países y promover el crecimiento económico. Igualmente, ha servido para que los diferentes países europeos ganen más peso a nivel internacional, puesto que a la hora de firmar tratados internacionales, la Unión Europea es sujeto internacional con personalidad jurídica diferenciada de los Estados miembros a los que representa. Ya pasando a la parte de la decisión de Reino Unido de separarse de la Unión Europea, cabe destacar la promesa de David Cameron en el año 2013 de convocar y celebrar un referéndum sobre Europa, el cual fue realizado en el año 2016, donde los británicos asistieron a las urnas con una participación del 72%. Y es allí donde los ciudadanos deciden poner fin a su relación con la Unión Europea. Tras la subida al poder de Theresa May, se firma la carta que convoca al artículo 50 del tratado, el cual establece la cláusula de retirada de un miembro de la Unión Europea. Continuamente, Boris Johnson toma el mando del país y propone la salida de la Unión Europea, bien sea con o sin acuerdo, estableciendo entonces el Brexit duro, promoviendo así la suspensión del Parlamento en busca de evitar que éste no llegase a aprobar la salida sin acuerdo, lo cual seguidamente fue declarado por parte del Parlamento como un acto ilegal del dirigente, dando inicio a una disputa entre Johnson y el Parlamento. Sin embargo, tiempo después, tras arduas negociaciones y extensión de plazos, el mandatario finalmente logró obtener el apoyo del Parlamento y la salida definitiva del país se da el 31 de enero del 2020 y a partir de allí se abre una fase de transición la cual durará hasta el 31 de diciembre y en la que se dirimirán los aspectos más económicos. Ahora vamos a hablar de los actores de este evento coyuntural que es el Brexit. En un primer momento vamos a hablar de los protagonistas. En el primer lugar se encuentra David Cameron, donde en el 2013 da la iniciativa de convocar un referéndum para decidir la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. En el 2015 gana como primer ministro y decide que este referéndum se va a hacer. Pero también se considera que él es un opositor debido a que piensa que Bruselas va a acceder a ciertas demandas que tenía el país y no se va a llevar a cabo pues la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Por otro lado, tenemos en protagonistas a los electores de Reino Unido, donde se habla que el 72% de la población votó en el referéndum y las personas que votaron en mayor medida a salir de la Unión Europea fueron los adultos muy mayores, ya que se pensaba que había demasiado inmigrante de la Unión Europea. Entonces, pues por esto deciden que deben salir de la Unión Europea. Por otro lado, tenemos a los ayudantes. Encontramos a Theresa May y a Boris Johnson. Theresa May es la primer ministro desde 2016, donde apoya el Brexit debido a que va a traer ciertos beneficios para el país, como por ejemplo para los empresarios, debido a que
y van a estar en nuevos mercados, no solo en el mercado, bueno, en mercados con la Unión Europea, sino que podían ampliar sus horizontes. Boris Johnson, desde siempre, al salir de la alcaldía de Londres, es uno de los primeros ayudantes para decir que el Reino Unido debe salir de la Unión Europea. Ahora encontramos a los opositores, donde está Angela Merkel, que es la canciller de Alemania desde 2005. Reino Unido tiene mucho que ofrecerle y aportarle a su país, entonces se habla de que deben darse negociaciones para unos acuerdos una vez se haya hecho efectivo el Brexit. Por otro lado tenemos a Francois, que es el presidente de Francia en el periodo de 2012 a 2017. Francia se ve afectada debido a que alberga o residen cerca de 300.000 británicos. Por otro lado tenemos a Juncker, que es el presidente de la Comisión Europea, donde dice que el Brexit no significa nada para la Unión Europea, debido a que los países que queden dentro de la Unión Europea van a poder sobrevivir sin Reino Unido. Por otro lado tenemos a las organizaciones empresariales, donde los centros financieros se van a ver afectados debido a que la salida de Reino Unido da un golpe a la economía, ya que la economía británica es muy fuerte. Por otro lado, tenemos a los destinatarios de la política exterior, los ciudadanos de Reino Unido y los ciudadanos de la Unión Europea, donde se van a ver afectados debido a que la movilidad de estudiantes, académicos o aquellos que quieran acceder a un empleo en la Unión Europea o en el Reino Unido se van a ver afectados debido a que ya no va a existir un acuerdo. Buenas tardes. A mí me corresponde hablar sobre la negociación del Brexit. La negociación del Brexit se ha manejado básicamente entre las potencias económicas y políticas de la Unión Europea, las cuales son Francia y Alemania. Con bastante recelo han recibido este proceso de salida de la Unión Europea, ya que para la canciller Angela Merkel de Alemania, el Brexit es un llamado de atención, ya que se puede salir cualquier nación de la Unión Europea después de este proceso. Emmanuel Macron, por su parte, el presidente francés, subraya la importancia de hacer una reforma profunda desde las entrañas de la Unión Europea. Esto es un suceso difícil para reponer, siendo estos dos mandatarios los principales líderes de las negociaciones del Brexit. En la parte doméstica, en la relación doméstica del Brexit, sabemos que la Unión Europea le corresponden 4 estados, los cuales no han estado muy conformes y no se han sentido representados en esta negociación, ya que sabemos de antemano que ganó el Brexit en un proceso de referéndum nacional, ganó por muy poquito. Esto hizo que Escocia e Irlanda del Norte, que ven más cerca al futuro en términos políticos y económicos en relación con la Unión Europea. Entonces, este proceso ha generado desde sus entrañas, asimismo, un proceso de independencia. Esto dificultó un poco el Brexit y ha generado una tensión interna que hasta el momento no se ha superado. Boris Johnson, por su parte, el mandatario, el primer ministro británico, quien ha tenido la particularidad en su negociación de tener la apreciación que el Reino Unido es gran parte la economía que sopesa toda la economía de la Unión Europea. Así que él no ve dificultad en una negociación para ver el proceso de salida que tiene que haber, donde se supone que va a haber un statu quo durante todo este proceso de salida, ya que esto genera bastante crisis en términos prácticos, arancelarios, políticos y económicos. Ya sabemos, a diferencia de May, Johnson no le tiembla la voz. Esto se denomina un Brexit duro,
El Brexit duro también significa salir inmediatamente en la órbita de varias instituciones como la Corte de Justicia Europea y la Europol. Son dos organizaciones muy importantes que son trascendentales en la organización. Eh, Esto ha generado que el Reino Unido, por su parte, tenga la posición de que se ahorraría cerca de 11.200 millones de dólares que anualmente el Reino Unido le da a la Unión Europea. Bueno, ahora les vamos a hablar acerca de la política exterior que se manejaba antes del Brexit y este tiene 6 ítems fundamentales. El primero es que el gobierno trabajaba para promover y proteger los intereses que tenía a nivel internacional su país. Sin embargo, también buscaba la cooperación entre países que tuvieran intereses en común con él, como la cooperación económica, el desarrollo económico, el comercio, la seguridad y el cambio climático. El segundo ítem es que él estaba muy interesado en participar en diversas organizaciones internacionales, y al ser uno de los fundadores de la ONU, pues él es uno de los países que está más inmerso en organizaciones tanto económicas, políticas como militares. Él se encuentra en la OMC, en la OCDE, en el G20, en la ONU y anteriormente, obviamente, en la Unión Europea. El tercer ítem es que Reino Unido cuenta con una relación franca, estrecha y muy fuerte con Estados Unidos, la cual se conoce como la Special Relationship. Esto se da en ámbitos gubernamentales y se da ya que ellos tienen muchas cosas en común y muchas ideas parecidas. Además de esto, como ellos han tenido que cumplir como un papel de líder en cierto momento de la historia, esto se ha venido generando desde hace muchos años atrás. El cuarto es que Reino Unido siempre cuenta con ese compromiso de la paz, estabilidad y la seguridad en África, Oriente Medio y Asia. Ellos quieren mantenerla. Además, quieren fortalecer los lazos con Japón, ya que creen que sus inversiones y su comercio puede mejorar muchísimo si salían con Japón. Con los países que del Golfo Pérsico, ellos tienen un pasado y una historia que es muy estrecha en ámbitos de inversión, de comercio. Sin embargo, ahora también estaban como experimentando con la cooperación en materia de seguridad y de defensa. Y por último, con América Latina, ellos se centraban principalmente y únicamente en comercio y economía. Bueno, yo les voy a hablar sobre las causas internas del Brexit. Primeramente encontramos una percepción muy generalizada dentro de los votantes del Brexit en cuanto a que el Reino Unido ya ha sido bastante soberanía desde el inicio que decidió entrar dentro de esta organización, que es bastante burocratizada, lo que causa que la toma de decisiones sea muy lenta. También se habla en cuanto a que Reino Unido quiere buscar nuevas zonas de influencia o nuevas zonas económicas, como lo estaba haciendo al negociar un TLC con Estados Unidos. También se habla de que están incursionando en otras áreas de América Latina, como lo es México y Uruguay. Otra causa se habla de mitigar el flujo migratorio, así como el pago del presupuesto a la Unión Europea. Sin embargo, en cuanto a este flujo migratorio, puede ser un arma de doble filo, que es lo que les voy a explicar en cuanto a las consecuencias. Teniendo en cuenta lo del presupuesto, como bien sabemos, Reino Unido es uno de los principales contribuyentes al presupuesto de la Unión Europea, junto a Francia y Alemania. Por otra parte, hay otra concepción en cuanto a que se quiere volver a un status quo que había anteriormente, como la Mancomunidad de Naciones o la Commonwealth, en donde pertenecían 3 países en Europa, 3 en África, 11 en Oceanía, 8 en Asia y 19 en África. Por lo tanto, llegamos a este punto de preguntarnos quiénes fueron los que votaron por el Brexit. Estos son también llamados los euroscépticos y en sí se habla de que en cuanto a regiones, Londres, que es la zona más industrializada y desarrollada económicamente, votaron por su permanencia y los de la periferia, que son los menos industrializados, votaron por su salida. Todo esto apoyando a una percepción de que la Unión Europea solo favorece a las élites. Por otro lado, en cuanto a causas externas, encontramos el rechazo al centralismo y la ausencia de responsabilidad democrática dentro de la Unión Europea. Es importante entender que esta concepción no solo la ha tenido Reino Unido, sino otros países que pertenecen a la Unión Europea.
En cuanto a otra causa, se habla de que la Unión Europea no ha podido y no puede controlar las crisis económicas que han tenido varios países del sur, que fueron denominados los PIGS, en donde se encuentra Portugal, Italia, Grecia y España. Como les hablaba anteriormente, la Unión Europea es bastante burocratizada, lo que ralentiza la toma de decisiones. Como bien se sabe, muchas decisiones fueron tomadas unilateralmente por Reino Unido y fueron más eficaces que las que se llegó a tomar en conjunto con la Unión Europea. Por último, se habla del crecimiento en conjunto de la Unión Europea es lento y sobre las cuestiones de fuerzas de poder. Y es que el Reino Unido es el intermediario entre Estados Unidos y la Unión Europea. Tanto así que Trump ha llegado a apoyar un Brexit duro, que es lo que les explicó mi compañero anteriormente. En cuanto a consecuencias, encontramos que son netamente económicas. Sin embargo, también se habla de consecuencia interna en cuanto a que Escocia realizó también en sí mismo su plebiscito y estos querían pertenecer a la Unión Europea. Estos junto a Irlanda del Norte y Gibraltar, viendo este hecho del Brexit, puede llegar a impulsar un movimiento de independencia. En cuanto a lo económico, lo que les decía es que el Reino Unido debe pagar una cuota por su salida de la Unión Europea que va desde 33.000 millones de libras esterlinas. Se habla también de un aumento de aranceles y costos de exportaciones, esto afectando directamente a la balanza comercial y llegando a generar un poco de inflación en Reino Unido. En cuanto a la libra esterlina, otra causa fue que querían salirse de la Unión Europea para dejar de utilizar el euro y utilizar netamente la libra esterlina. Sin embargo, esta ha tenido un déficit, tanto así que pasó de 1,48 a 1,36 debido a esta incertidumbre del Brexit. Asimismo, muchas empresas han dejado de ver a Londres como un centro económico y comercial y han ido o han fijado su mirada en otras zonas comerciales que no sean Londres. Por último, lo que les decía del arma de doble filo es que las migraciones muchas veces eran de personas calificadas o de estudiantes que pues ejercían sus actividades en varios países de la Unión Europea. Por lo tanto, se habla de que se da un daño a la fuerza laboral del Reino Unido. Bueno, ya hablando de la política exterior actual que está manejando Reino Unido, esto se conoce como el post-Brexit, es decir, la política exterior después del Brexit, a lo que ellos denominan el Global Britain, que básicamente es hacer al Reino Unido una potencia comercial, política y diplomática fuerte nuevamente. Entre esto encontramos la libertad de negociar acuerdos comerciales con todo el mundo, que es uno de los puntos claves que buscaba Reino Unido con su salida de la Unión Europea, ya que pues ellos están cediendo soberanía de que se firma como un bloque comercial y no se hacen tratados individuales. Entonces pues Reino Unido nuevamente pasa a poder negociar acuerdos de manera individual. Reino Unido busca que estos acuerdos comerciales se den en especial con Estados Unidos y con China para posicionarse también como una economía de primer mundo. Asimismo, el país seguirá siendo un miembro destacado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la OTAN, y también busca un fuerte liderazgo mundial sobre el cambio climático y ser un defensor de los derechos humanos básicos. Un punto importante a mencionar es que debido a que pues se da el Brexit, digamos que Reino Unido no tiene un posicionamiento fuerte de manera individual y tampoco tiene establecida una política exterior después del Brexit. Me explico. Digamos, la salida ya se dio en enero, pero el plan como tal de política exterior que va a empezar a regir en Reino Unido no se ha presentado. Los mandatarios afirman que se va a presentar a mediados de otoño. También otro punto importante a mencionar es que la Unión Europea claramente expulsó a Reino Unido, pero no lo expulsó del mercado común. Es decir, que Reino Unido tiene que mantener el mercado común con la Unión Europea hasta los finales de este año. También me parece relevante que
Reino Unido buscaba mantener unas relaciones amistosas con la Unión Europea para pues que fueran aliados comerciales. Sin embargo, el Brexit duro, pues digamos que enfrió un poco esta relación, porque el hecho de que lo hicieran como por las malas, para decirlo coloquialmente, hizo que la Unión Europea pues ya no quiera establecer relaciones comerciales con Reino Unido. Aún pues están en diálogos y negociaciones para ver qué va a pasar en materia comercial, pero pues no se tiene nada establecido. Finalmente decidimos poner una cita sacada del discurso de Boris Johnson que dio después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la cual dice lo siguiente: The most important thing to say tonight is that this is not an end, but a beginning. This is the moment when the curtain rises and the curtain of a new act of our great national work. Con lo cual, quería expresar que sería un nuevo paso para el país de un trabajo que lograría abrir muchas alternativas. Es así que pretendía restablecer el discurso de Cameron, quien estipulaba que el país no necesitaba de la Unión Europea y que podría sobrevivir sin ella.